Buenos días, somos el grupo formado por Nicola Rivolta, Guillem Folk, Roger Briet y Ainhoa Castillo, y ahora os explicaremos nuestro trabajo sobre el recorrido del exilio de Antonio Machado. Primero hablaremos sobre Antonio Machado, María Zambrano y Carlas Riba. A continuación comentaremos el recorrido que siguió Machado y los momentos en los que coincidió con María y Carlas, y finalmente relacionaremos el exilio de Machado con los exilios actuales. Antonio Machado Ruiz fue un poeta, dramaturgo y narrador español. Este fue un miembro destacado de la generación del 98. Nació en Sevilla y pasó su infancia y su juventud en distintas calles de Andalucía, debido a los constantes cambios de destino de su padre. Estudió bachillerato en Madrid y se trasladó a París. Allí comenzó a interesarse por las corrientes artísticas y literarias de la época. En 1907 obtuvo la cátedra de francés en el Instituto de Soria, donde conoció a la que sería su esposa, Leonor Izquierdo. Se casaron en 1909 y en 1911 volvieron a Soria debido a la enfermedad de su mujer, y finalmente en el año 1912 Leonor falleció. A partir de aquel momento, Machado, afectado por aquella terrible tragedia, le dedicó algunos de sus poemas más emotivos. María Zambrano Alarcón fue una filósofa y escritora española nacida en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904. Zambrano se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid en 1929. Durante sus estudios conoció a Ortega y Gasset, uno de los pensadores más influyentes de la época, quien la introdujo en la corriente filosófica del raciovitalismo, que proponía una síntesis entre la razón y la vida. Este pensamiento tendría una gran influencia en la obra de Zambrano. Durante la Guerra Civil Española, Zambrano se exilió en Francia, donde trabajó en la Universidad de la Sorbona y participó activamente en la lucha antifascista. En 1946 se trasladó a México y en 1953 a Italia. Finalmente, en el año 1964 regresó a España, donde vivió el resto de su vida. Durante su carrera, Zambrano recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Cervantes en 1988, el primer galardón otorgado a una mujer. María Zambrano murió en Madrid el 6 de febrero de 1991, a los 86 años. Carlas Riba y Bracons nació en Barcelona el 23 de septiembre de 1893. Fue un poeta, traductor y filólogo catalán. Estudió filología clásica en la Universidad de Barcelona y durante su etapa de estudiante entró en contacto con el movimiento neogocentista, que propugnaba la renovación cultural y artística de Cataluña. Riba se convirtió en uno de los principales representantes de este movimiento, que influyó notablemente en su obra. Además de su labor como poeta, Riba destacó también como traductor y en particular por su versión al catalán de La Divina Comedia, de Dante, considerada una de las mejores traducciones de esta obra al catalán. Durante la Guerra Civil Española, Riba se mantuvo fiel a la causa republicana y participó en la defensa de Barcelona. Tras la derrota republicana, se exilió en Francia, donde permaneció hasta su regreso a Cataluña en 1947. En la década de 1950, Riba se decidió principalmente a la enseñanza de la filología y en 1955 fue nombrado director del Instituto de Estudios Catalanes. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente y murió en Barcelona el 12 de julio de 1959. La ruta de exilio de Machado empieza en Madrid. En 1936, tras el estallido de la guerra, Machado se encontraba en Madrid, donde ejercía como profesor de literatura en el Instituto Calderón de la Barca. Durante los primeros meses de guerra, apoyó abiertamente al gobierno republicano y se involucró en actividades culturales y políticas relacionadas con este. Sin embargo, la situación en Madrid se volvió cada vez más peligrosa para Machado y su familia, debido al avance del ejército franquista. Finalmente, después de que León Felipe y Rafael Alberti, sus amigos, lo convencieran para abandonar Madrid, sitio al que Machado denominaba como la capital de la gloria, huyó hacia Valencia junto a Ana Ruiz, su madre, y José, su hermano menor. León Felipe fue uno de los poetas más representativos de la generación del 27, que era un grupo de escritores españoles que revolucionaron la literatura de su país. Rafael Alberti fue uno de los poetas, dramaturgos y pintores más importantes de la generación del 27. También fue combatiente comunista y antifascista que luchó por la República Española contra el golpe de Estado dirigido por Franco, Hitler y Mussolini.
De camino a Valencia, Antonio Machado, Ana y José hicieron noche en Tarrancón, un pueblo de Cuenca. En ese entonces, la salud de Machado ya no era buena, ni su estado de ánimo tampoco. Al siguiente día, Machado y su familia se subieron a un autobús que los llevaría a Valencia, pasando por Puerto de Contreras. Por desgracia, la correa de transmisión del autobús no aguantó, así que Antonio y sus dos acompañantes siguieron hacia su destino en un coche particular. Ya en Valencia se instalaron en la Casa de la Cultura. Allí permanecieron durante varios días. Seguidamente se alojaron en Villamparo, situada en Rocafort. Villamparo fue un chalet requisado por el gobierno republicano. Se usó para dar alojamiento a intelectuales y a sus familiares. Antonio, apenas salió de Villamparo, aprovechó todo ese tiempo para inspirarse y escribir. Allí modificó La tierra de Álvaro González, un poema publicado en 1938 de forma independiente, que apareció por primera vez en el poemario Campos de Castilla el año 1912. Machado residió en el chalet hasta que fue trasladado hacia Barcelona en abril de 1938. Machado y su familia se instalaron un mes en el Hotel Majestic del Paseo de Gracia. Allí Machado prácticamente solo salía para ir a la Casa de la Cultura. Más tarde se alejaron en una casa cerca del Tibidabo, la Torre Castañer. Esa casa era un palacete incauto del vizconde Güell. Machado pasaba su tiempo leyendo libros de escritores catalanes como Joan Maragall, Jacint Verdaguer y Ausiàs March. Y así invertía su tiempo mientras que los bombardeos asolaban la zona del puerto. Después de que las tropas del ministro del Aire, Yagüe, ocuparan Tarragona, Machado se vio obligado a abandonar el territorio español, así que partió en una camioneta junto a su familia, Moreno Villa y varias personas más hacia Cervià de Ter. La habitación del Hotel Majestic del Paseo Gracia en la que se hospedó la familia Machado ha sido restaurada y reacondicionada con elementos relacionados con su paseo por Barcelona. Actualmente es la habitación más lujosa del hotel y un lugar muy visitado y admirado cada año. Moreno Villa, un filólogo, bibliotecario e intelectual español de la Segunda República, fue director de la Biblioteca Nacional de España y participó en el salvamento del tesoro y del patrimonio bibliográfico nacional. En enero de 1939, Machado y su familia llegaron por fin a Cervià de Ter, situado a 10 kilómetros de Gerona. Al día siguiente, después de haber pernoctado en la casa de un campesino, se vieron obligados a abandonar la maleta con la ropa de la familia, ya que ésta no cabía en la furgoneta llena de gente. De allí, prosiguieron su camino hacia Portbou. Antes de llegar a Portbou, la familia Machado pasó su última noche en España, en una pequeña casa rural situada en la localidad de Raset. Allí coincidió con otros intelectuales. Al día siguiente se dirigirían a Portbou. Antonio Machado y Carla Riba coincidieron por primera vez en esta pequeña casa rural y fue la única vez que coincidieron antes de cruzar la frontera. Algunos de los otros intelectuales con los que compartió estancia fueron Corpus Barga y Josep Pous i Pagès. Corpus Barga fue un periodista, memorialista y escritor español, conocido por su actividad literaria y cultural durante la primera mitad del siglo XX. Josep Pous i Pagès fue un escritor, periodista y político catalán. Este fundó y dirigió el Consejo Nacional de la Democracia Catalana, que dirigió hasta su muerte. Por la mañana partieron hacia la frontera. Al llegar a Portbou se encontraron una larga cola para pasar el control sanitario y de documentos. En ese momento, Antonio Machado y su familia abandonaron lo que quedaba de su equipaje, el cual nunca recuperaron, con la intención de avanzar más deprisa. Machado y Ana no tuvieron que pasar el control sanitario gracias a las gestiones de su amigo Corpus Barga, el cual se había ocupado previamente de enseñar sus documentos oficiales y explicar a la policía quiénes eran. Tras pasar el control los llevaron en el automóvil del comisario Cerveré, su próximo destino. Antonio Machado y María Zambrano ya se conocían antes de cruzarse durante su camino hacia Francia, ya que el padre de María Zambrano y Antonio Machado se hicieron amigos cuando éste se encontraba en Segovia. María, que iba en coche con su madre y su hermana, identificó a Antonio Machado y a su madre entre la multitud de personas que caminaban hacia la frontera. Zambrano bajó del vehículo e invitó a Antonio y a su madre a cruzar la frontera con ellas, pero Antonio se negó, afirmando que su lugar estaba con el pueblo. Finalmente, María los acompaña y cruzan la frontera juntos.
Llegados a la ciudad, se dirigieron a la estación de tren, donde se refugiaron una noche en un vagón vacío. En los andenes de esa misma estación se sufría el acoso por parte de los gendarmes. Los gendarmes eran una fuerza policial francesa responsable de patrullar las fronteras y las zonas rurales, que pretendía llevarse a los españoles a los campos de concentración. Corpus Varga les consiguió un préstamo en francos, la moneda francesa de aquel entonces, y Navarro Tomás hizo las gestiones necesarias para que la embajada de la República en París los acogiera, pero Machado se negó, puesto que allí tenía demasiados recuerdos con Leonor y ya estaba muy enfermo. Machado y Carlas Riba volvieron a coincidir una vez cruzada la frontera, poco antes de llegar a Cerveré. Allí, Antonio Machado, necesitado de dinero, le preguntó a Carlas Riba si sabía dónde podía vender su reloj. Carlas Riba le respondió dándole unos billetes. No venda usted ese reloj. Al día siguiente partieron en tren hacia Coyura, junto a Corpus Varga. Llegaron a las 5 de la tarde de ese día, 28 de enero de 1939. Allí se alojaron en el Hotel Pugnol Quintana. En ese pueblo, Machado vivió el último mes de su vida en compañía de su familia. Machado murió a causa de tuberculosis. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio local de Coyura. Actualmente es un lugar de peregrinación para muchos admiradores de su obra. Después de este recorrido sobre el exilio de Antonio Machado, es posible hacerse una idea de las duras circunstancias que acompañan siempre el exilio, pues el abandono involuntario de un país es algo claramente muy duro de soportar y vivir. A pesar de que Machado vivió esta terrible experiencia hace 80 años, a día de hoy siguen habiendo alrededor de 35 millones de refugiados al año, la mayoría de los cuales son motivados por cuestiones políticas y militares, sobre todo por las guerras. Al igual que Antonio Machado, la gente es forzada a abandonar su país en contra de su voluntad, pues es a veces la única forma de salvar la vida. Es por eso que a través de este recorrido del exilio del escritor Antonio Machado, queremos denunciar y concienciar al público sobre dichos eventos que a día de hoy siguen pasando en muchas partes del mundo, entre ellas en Ucrania, Siria, Israel, Afganistán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Yemen. La imagen, por ejemplo, muestra a un grupo de niños exiliados yemeníes. Mucha gente es obligada a huir de su país a causa de su propia cultura, religión o ideales políticos. Los casos más conocidos son los de países totalitarios como Corea del Norte, donde la gente pone en riesgo su vida para intentar escapar del estado totalitario de Kim Jong-un. Incluso otros casos que pasan más desapercibidos, como las personas que se exilian y mueren por la falta de libertad de expresión. Es el caso de los periodistas rusos, los cuales tienen que atenerse a un censo periodístico muy estricto que no les permite hablar libremente de temas como la comunidad LGTB, el gobierno de Putin o la actual guerra en Ucrania. Es por eso que es igual de importante denunciar los exilios políticos como el de Antonio Machado y concienciar a las generaciones futuras sobre los exilios.